Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bienvenidos nuevamente a nuestro banquito. Vamos a ver ahora psiquiatría. Miren, psiquiatría es un capítulo importante. ¿Por qué? Porque en pocas preguntas, no son muchas las del banco, tienes pocos temas, básicamente 3, depresión, ansiedad y esquizofrenia, que es lo que más viene. Ya, la prueba más reciente que tienen es el ENAM. Miren el ENAM. Un montón de preguntas de psiquiatría que se responden con esos 3 temas. Por eso de todos los capítulos de medicina, cardio, gastro, neumo, infecto, etcétera, el más rentable es psiquiatría. Pocos temas, hartas preguntas. Así que el que no sabe psiquiatría está yendo en desventaja en medicina interna. ¿Correcto? Entonces acompáñenme, empezamos. Bien, entonces empezamos a resolver nuestro banquito histórico de psiquiatría. A ver, arrancamos acá. Tenemos un joven de 27 que llega a urgencias con protrusión de la lengua y espasmo de torsión del cuello. Un familiar que le acompaña solo sabe decir que recientemente tuvo un breve ingreso psiquiátrico y le han puesto un tratamiento inyectable. ¿Cuál es el diagnóstico correcto? Entonces, si tienes un espasmo por un tratamiento inyectable de un paciente en psiquiatría, ¿qué puede ser eso? Una distonía aguda, ¿correcto? Entonces, lo que ha tenido este paciente es una distonía aguda porque le han dado un neuroléptico, probablemente haloperidol, ¿correcto? Entonces, la clave correcta es la B. Bien, como podemos ver en las estadísticas, la gran mayoría de ustedes está de acuerdo que es una distonía aguda. Los que han marcado simulación no sería mala opción, puede ser un paciente que está simulando. Sin embargo, la historia reciente de tratamiento invalida esta opción. Porque para simulación tú tienes que estar seguro que no hay nada que lo pueda explicar mejor que una simple simulación. Paciente de 30 con tratamiento por problemas psiquiátricos, durante este episodio relata que aumenta de peso, está siempre sediento y orina con frecuencia. ¿Quién hace eso? El litio. El litio. ¿Cuál de los siguientes fármacos hay que suponer es responsable? El litio, carbonato de litio. Esa es clave directa, ¿ya? Entonces, como ven acá, solamente 3 de cada 4 aproximadamente están de acuerdo. La mayoría se fue hacia clozapina. Recuerden, la clozapina lo que suele hacer más bien es agranulocitosis. No se olviden, agranulocitosis. Así que no tiene nada que ver acá en esta lógica. En cambio, el litio, como su afectación es a nivel renal, genera una retención de líquidos, aumento de peso, polidipsia y nefritis intersticial. Así que la clave correcta es la D. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes constituye un efecto adverso del neuroléptico típico? Un neuroléptico típico es aquel que bloquea el receptor de 2 con gran afinidad y mucho tiempo. Entonces genera clínica extrapiramidal. Por lo tanto, el efecto adverso sería acá la acaticia, la necesidad imperiosa de moverse. Ven claramente, más del 80% de alumnos están de acuerdo conmigo en la D y hay un pequeño grupo que marca hiperreflexia. Chicos, hiperreflexia es una complicación aguda de litio, ¿ya? No es una complicación de los neurolépticos. Ahí está el error. ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos tiene mayor probabilidad de producir una toxicidad extrapiramidal grave y cuál alteración es la más probable? Entonces, ¿quién produce extrapiramidal? Los que bloquean los receptores de 2. O sea, haloperidol, risperidona y clorpromacina, todos estos de acá. Sin embargo, ¿cuál es más probable? El haloperidol, porque es más potente que la risperidona y que la clorpromacina como bloqueante de 2. ¿Y cuál sería el más probable? Por frecuencia es el parkinsonismo, la A. 70% están de acuerdo conmigo, los felicito. Acá tengo un 10% que se fue a risperidona. Recuerden, la risperidona no es más potente que el haloperidol en extrapiramidal y no es acaticia lo más frecuente, es parkinsonismo. Y el 13% que marcó la D, recuerden que la disquinesia tardía es la complicación más rara de los neurolépticos, así que tampoco. La complicación más severa de la aloperidol, la severidad es la que mata. ¿Quién mata acá? Mata el síndrome neuroléptico maligno. Recuerden, por bloqueo del receptor de 2, el cerebro responde con más noradrenalina y con más dopamina. ¿Ya? Muy bien, solo 61% están de acuerdo conmigo. Hay un grupo que marca todas las anteriores. A ver, yo te pregunto, ¿el haloperidol cómo hace depresión ventilatoria? ¿Es un sedante?
No pues. ¿Causa hipertermia? Sí. ¿Causa convulsiones? No. Causa temblores. Entonces, si no causa ni la B ni la D, ¿cómo vas a marcar la E? ¿Me entienden? Entonces, el problema está ahí. Y entre hipertermia y neuroléptico, el más grave es neuroléptico porque este da infarto de miocardio agudo. Infarto de miocardio agudo. Bien. ¿Cuál es la concentración sanguínea de alcohol expresada en gramos por 100 mililitros para definir una intoxicación alcohólica aguda? ¿Ya? Entonces, esta pregunta, recuerden, según la legislación peruana, decimos que estamos intoxicados en 0.05. Pero la literatura va de 0.05 a 0.1. Ese es el rango. ¿Ya? Entonces, nosotros somos un país que corta legalmente en el mínimo, y la mayoría de países cortan un promedio en 0.08. ¿Ya? Entonces acá esta pregunta era de entender, es una dudareme, de hecho que es una dudareme. Yo siempre les he dicho que no estoy a favor de esta respuesta que dan, porque deberían dar la de la legislación nacional, ¿no es cierto? Que es 0.05, porque la intoxicación aguda es un rango entre 0.05 y 1, es un rango donde disminuye la respuesta de los reflejos rápida, donde se compromete el juicio, ¿ya? Y la coordinación fina. Entonces, este rango, los americanos, por ejemplo, cortan en 0.08, que fue la clave que dieron, y nosotros cortamos en 0.05. Así que yo más bien pienso que este año los evaluadores copiaron una pregunta de un banco y bueno, pues, ¿no? Lo pusieron así. Lamentablemente, esa es la realidad en esta pregunta, ¿ya? El neurotransmisor del sistema mesolímbico involucrado en la recompensa y la adicción, ¿cuál es? Recuerden, para la adicción se requiere dopamina, ¿correcto? La dopamina a través del núcleo accumbens está implicada en los circuitos mesolímbicos de recompensa, dopamina. Claramente el 80% está de acuerdo conmigo y sin embargo hay un 14% que marca serotonina. Está mal. La serotonina es el neurotransmisor del bienestar, para estar feliz, y eso tiene que ver con la depresión. ¿Ya? Bien, varón de 38 que estuvo tomando licor todo el día. Es llevado a la emergencia donde después de instaurarle medidas, le dosan el alcohol en sangre y le encuentran un valor de 0.20 gramos por 100 mililitros, ¿correcto? Ojo, 0.20 ya hemos quedado 0.05 a 0.1, eso era el rango inicial de intoxicación. Pero luego si ya estás de 0.1 a 0.3 es donde ya empieza toda la clínica escalonada. Pasado 0.3 ya puede haber compromiso del sensorio y pasado 0.4 paro respiratorio. Entonces dentro de todas estas complicaciones que ven, el paciente está justo en 0.2, donde claramente todavía no está en coma, no se compliquen. Disfunción de funciones cognitivas ya hay desde un periodo anterior. Depresión de signos vitales todavía no aparece, eso en pasado 0.3. Incoordinación motriz, claro que aparece. Inhibiciones reducidas, eso claro que aparece. La diferencia está en que el B y la E ya ocurrían antes, o sea, ocurrían desde 0.05. Entonces, el efecto con este valor, lo que aparece con ese valor es la clínica cerebelosa, o sea, la incoordinación motriz, ¿ya? Entonces, muy bien, la mitad están de acuerdo conmigo, la D, un grupo se fue al coma, ya aprendieron, el coma no se olviden es en 0.4, las inhibiciones reducidas están desde 0.05, depresión de signos vitales, coma es 0.3, signos vitales 0.4, disminución de funciones cognitivas ya aparece desde 0.05 a 0.1. Entonces lo que aparece en 0.2 es incoordinación motriz, la D. Adolescente en abandono traído a emergencia con compromiso del sensorio, aliento alcohólico, responde incoherencias, la TAC normal. Al día siguiente, confuso, inquieto, diaforético, taquicárdico, con tremores y refiere que ve insectos, alucinaciones. ¿Qué tiene? Entonces, cuando un paciente alcohólico entra en abstinencia y luego hace aumento de noradrenalina y aumento de dopamina, eso se llama delirium tremens. Delirium tremens, ¿correcto? O sea, abstinencia alcohólica con delirium tremens, ¿ya?
Muy bien, entonces 81% están de acuerdo conmigo, es una abstinencia alcohólica, está haciendo un delirium tremens, porque la diaforesis, la taquicardia, la confusión, los tremores, eso es aumento de noradrenalina. Y que esté inquieto y que vea insectos es aumento de dopamina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, intoxicación aguda no es, porque en la intoxicación aguda lo que hay es depresión del sensorio. Eso era ayer en la emergencia, no ahora. Y bueno, los que han marcado demencia de Korsakoff, eso es algo crónico, ¿ya? Que viene con demencia, con amnesia, con encefalopatía. ¿Cuál de las siguientes condiciones puede producir alucinosis? Recuerda, una cosa es ilusión, otra cosa es alucinación y otra cosa es alucinosis. Ilusión es cuando tú ves algo que no es real con un objeto real de fondo. Por ejemplo, en vez de una casa, ves un monstruo. Es una ilusión. Alucinación es cuando tú ves cosas donde no hay cosas. No hay una casa y tú ves una casa. Y alucinosis es cuando tú ves cosas donde no hay algo, pero tú estás consciente de que eso no es real. Entonces, en la alucinosis la persona sabe que no es real lo que está viendo o escuchando. Eso ocurre en el alcoholismo, ya en la intoxicación aguda sobre todo. Muy bien, 93% están de acuerdo conmigo. Los felicito, los felicito. La presencia de convulsiones generalizadas en la abstinencia de alcohol ocurre frecuentemente ¿en qué momento? Entonces recuerden, las convulsiones son expresiones del aumento de la noradrenalina, ¿correcto? Y la agitación psicomotriz, eso es aumento de la dopamina. Entonces, lo primero que ocurre es aumento de noradrenalina en los primeros días, ¿ya? Y después aparece la agitación psicomotriz. Por eso 67% marcó en los primeros 2 días y los que marcaron esto entre el tercer y quinto día, acá es el delirium tremens. El delirium tremens es la agitación psicomotriz. Ahí es donde se confundieron, ¿ya? La clave correcta es la A. En salud mental, una de las consecuencias o efectos de los trabajadores de la salud es el síndrome de estrés postraumático. ¿Cuál es el factor de riesgo? Entonces, en el síndrome de estrés postraumático no se olviden que la persona vive acontecimientos vitales, que puede ser morir, quedar lesionado o una violación, pero estos eventos vitales los puede vivir en carne propia, puede verlos directamente en otra persona a su costado, muy cerca, puede contárselo un familiar o un amigo muy cercano, o puede ser producto de su trabajo, como los policías, los bomberos, los médicos, que todo el día ven gente morir. Esto se llama factor ergonómico, porque está relacionado al trabajo, ergo. La clave correcta es la E. Doctor, ¿y por qué no psicosocial? No, porque psicosocial se refiere a un problema mental de la sociedad, un psicosocial. Por ejemplo, cuando está en guerra un país, hay un problema psicosocial, porque toda la sociedad está traumada con la guerra. O ahora que ha habido COVID, hay un problema psicosocial de COVID. Hay un grupo de la población que está traumado con el COVID. ¿Ya? Eso es psicosocial. Paciente mujer de 25 que es agredida sexualmente y va al médico legista. ¿Qué alteración mental puede presentar? Recuerden, morir, quedar seriamente lesionado o violación son traumas vitales que generan estrés postraumático. Imposible fallar esa pregunta, los felicito. Los que han marcado trastorno de ansiedad, no. Lo que tiene es un estrés postraumático. Recuerden, los trastornos de ansiedad se subclasifican y dentro de esa subclasificación están los relacionados al trauma, como en este caso la D. Mujer de 25 acude a emergencia por episodio de palpitación, le falta el aire, tiembla, miedo a morir. Ese miedo a morir ya es ataque de pánico, ¿ya? Parestesias y dolor de pecho. Al laboratorio haga EKG normal, entonces no es nada orgánico. Entonces lo que tiene es un ataque de pánico, la E. Pero miren, me dice que ha tenido 6 episodios en 2 meses. O sea, cuando tienes 2 o más veces ataques de pánico sin una causa que lo explique, eso ya se llama trastorno del pánico. Entonces la clave correcta debe ser la C, porque ya hay varios a repetición.
Y los felicito. 3 de cada 4 chicos han leído su teoría y saben la clave. Profe, ¿ataque de pánico no era? Sí es, pero el diagnóstico ya no es solo el ataque, es el trastorno, porque se repite. ¿Ya? Aprendan eso. Mujer de 24, que es traída por sus familiares porque en forma brusca, taquicardia, no puede respirar, sudoración, opresión, como si me fuera a morir. Otra vez, ataque de pánico. Y dice que hubo 2 episodios similares anteriormente. TSH, todo ok, entonces un ataque de pánico. Acá no tenemos, pero sí tenemos trastorno de pánico porque ya me ha dicho que hay 2 episodios. Entonces, como hay 2 o más episodios, es la D. Y acá sí todos están de acuerdo, ¿verdad? Sencillo, facilito. Creo que está obvia esta pregunta, ¿no? Varón de 25 evita salir a reuniones por temor a ser rechazado o por síntomas de ansiedad que llegan a ser muy intensos al punto de sentir que le falte el aire. Entonces, si le falta el aire por estar en reuniones, puede ser una fobia social, ¿correcto? Entonces, el paciente, le marcamos acá, fobia social, ¿correcto? Entonces, acá la mayoría ha marcado fobia social, los felicito. Sin embargo, como era de esperarse, un grupo se fue por ansiedad y por agorafobia. Ansiedad generalizada es cuando por más de 6 meses tiene una ansiedad flotante. Quiere decir que no puede identificar a qué cosa le es ansioso. Ya es una expectación aprensiva, que no me dice en la pregunta. Y agorafobia sería que tenga miedo a salir a lugares donde hay multitudes, o a estar solo en la calle, o a hacer colas, o a estar en el transporte público. Entonces, es más específico la agorafobia y no tiene nada que ver esto, el temor a ser rechazado. Al agorafóbico no le importa el rechazo de la sociedad o el escrutinio social. Lo que le preocupa es que haya mucha gente y le dé un ataque de pánico ahí. Entonces, por esa parte de la pregunta, la clave es la D. ¿Ya? Mujer de 30, hace un mes estuvo a punto de asfixiarse por atragantamiento con un pedazo de carne. Es un evento vital. Y consulta porque cada vez que quiere alimentarse, se pone ansiosa, disneica, palpita, temblor y miedo a morir. Entonces le da un ataque de pánico cada vez que come. ¿Cómo se llama el ataque de pánico desencadenado por una situación, por un objeto o por una función corporal específica? Se llama fobia específica, ¿ya? Dice, el resto del tiempo está asintomática, o sea, no tiene flashbacks, no tiene recuerdos vividos, no tiene nada de estrés postraumático. Solo es cuando come. Entonces, eso es una fobia específica a comer. Solo la mitad de alumnos marcó correctamente la clave. Era lógico que la otra mitad se vaya por estrés postraumático. ¿Por qué? Porque están asumiendo que por el trauma se quedó con estrés postraumático. Pero recuerden que la definición de estrés postraumático, aparte del trauma, requiere que haya recuerdos vividos o flashbacks del evento. Requiere que haya esfuerzos para evitar recordar aquello que le hace relacionar al evento. Y también requiere aumento del estado de alerta o del arousal. No se olviden, todo esto requiere el diagnóstico y que sea más de un mes, ¿correcto? Entonces, por todas estas razones, no tenemos criterios para esto y lo más fácil es pensar que le agarró fobia a comer. La clave es la D. Mujer de 19 con dificultad para reunirse con sus compañeros de estudio, al estar en una reunión con mucha gente presenta ansiedad y sudoración profusa. ¿Cuál es el desorden de personalidad que tiene? Muy bien, entonces en este caso está un poquito complicado porque dice que al estar en reunión con mucha gente, acá está el dato, mucha gente, o sea, lo que le molesta es la multitud, mucha gente, presenta ansiedad y sudoración profusa. Entonces, lo más probable es que sea un problema de agorafobia. Pero eso no es un problema de personalidad, ¿ya? Eso hay que corregir, es un trastorno de ansiedad. Ahí hay que corregir en la pregunta. Como es un ENAM, en esos años no daban las pruebas, así que probablemente se reconstruyó mal, ¿correcto? Es agorafobia, ¿ya? La clave es la E.
Muy bien, entonces el 87% de ustedes está de acuerdo con que la clave es agorafobia y hay un pequeño grupo que marca neurosis de angustia, pero esto es un poco absurdo. Neurosis de angustia es como decir agua mojada, ¿no? Es recurrente. Entonces no tiene sentido decir eso, ya no tiene sentido, ¿ya? Entonces la clave correcta es la E. Mujer de 35, constantemente preocupada por la enfermedad de su madre. Se muestra intranquila, nerviosa y sufre insomnio. Intranquila, nerviosa, insomnio. Y en la última semana se levanta varias veces durante la noche. Se siente triste y evita las reuniones sociales. Entonces la paciente tiene claramente un cuadro de ansiedad, por lo de arriba, y se le está añadiendo un problema de depresión, por la tristeza y que evita reuniones sociales. Entonces, yo no podría con esta clínica estar 100% seguro que es depresión porque necesito más síntomas y aparte no me dan en la clave. Pero sí puedo estar seguro que es ansiedad porque me dice que tiene varios de esos problemas en la última semana y se entiende que es más tiempo, ¿ya? Y está preocupada por la enfermedad de su madre que no me da mucha razón, capaz es algo muy genérico, entonces es una ansiedad flotante, ansiedad generalizada. ¿Ya? Entonces la mayoría está de acuerdo conmigo, los felicito. No es un estrés traumático porque no hay un evento vital, no es un problema fóbico porque no hay una cosa específica a lo que le tenga miedo. Muy bien, paciente de 45 con cuadro clínico de 2 años de evolución constante caracterizado por preocupación por hechos poco probables. Este es el dato. Hechos poco probables. Eso es una ansiedad flotante. Una expectación aprensiva, ¿ya? Tenso, irritable, temblor de manos. Cuando está muy preocupado ya le viene palpitación, boca seca. Entonces tiene clínica de ansiedad asociada a efectos poco probables por más de 6 meses. Acá dice 2 años. Todo esto ya configura el diagnóstico de ansiedad generalizada. Todo eso configura el diagnóstico de ansiedad generalizada. Muy bien, entonces claramente todos están de acuerdo, no tengo nada que comentar en esta pregunta. La medicación más importante en el manejo agudo de la ansiedad, ¿cuál es? Recuerden, la ansiedad se maneja con psicoterapia, pero en forma aguda se puede requerir benzodiazepinas como ansiolíticos. La clave es la D, ¿correcto? Entonces ahí está, todos están de acuerdo, 90%, no tengo nada que comentar acá. ¿Ya? En agudo dice, ¿ah? Porque el medicamento en crónico son los antidepresivos. Mujer que padece ansiedad generalizada moderada con varios síntomas físicos y psíquicos sin evidencia de organicidad. ¿Cuál es el fármaco más apropiado? Entonces mira, tiene ansiedad generalizada moderada, ya está diagnosticado. Y tiene varios síntomas físicos. Recuerden, cuando la ansiedad tiene mucha somatización, se requiere dar fármacos. ¿Y qué fármaco les dije para crónico? Antidepresivos. ¿Y qué antidepresivos? Los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Entonces acá el único es la paroxetina. Pero dentro de estos inhibidores selectivos, la paroxetina es de elección porque es ansiolítica. Entonces la mejor clave es la C. Muy bien, entonces como ven acá, se han equivocado demasiadas personas. Felicito a los que han marcado la clave. Los que han marcado mitriptilina recuerden que es un antidepresivo tricíclico y por lo tanto es un fármaco siempre de segunda línea para el manejo de depresión o de ansiedad, porque es cardiotóxico, genera arritmias. Así que error. Y el diazepam, chicos, no se da como ansiolítico, aprendan, el diazepam es un anticonvulsivante, no se da como ansiolítico. La benzodiazepina que se da como ansiolítico es el clonazepam o el alprazolam. Aprendan eso, ¿ya? No pueden cometer ese error a estas alturas, ¿ya? Se da inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Mujer de 32 va a emergencia por autoagresión y mal control de impulsos. Familiares refieren que es promiscua, abusa de sustancias tóxicas y tiene malas relaciones familiares y alcohólica. ¿Qué personalidad puede ser? Entonces, cuando tú tienes autoagresiones, más la habilidad afectiva o emocional, más sentimiento crónico de vacío, esa es la tríada del borderline. En este caso solo tienes autoagresiones y
la labilidad afectiva, ¿no es cierto? Un mal control de impulsos. Pero bueno, ampliando la anamnesis probablemente salga el tercero. 81% están de acuerdo conmigo, los felicito. La histriónica, no se olviden que lo que busca a toda costa es llamar la atención, no hacerse daño. Es llamar la atención, no hacerse daño. ¿Ya? Entonces la clave es la D. Señora que decía tener una enfermedad grave, pero no era así, ya que usaba su enfermedad para manipular al marido y echaba la culpa. Entonces, cuando una persona hace un teatro para llamar la atención, estamos frente a un histriónico. No lo olviden, histriónico. La clave es la C. Bien, solo 65% están de acuerdo conmigo. A ver, para los que no saben, paranoide es aquel que se aísla, correcto, porque cree que el resto le va a hacer daño. Esquizoide es aquel que se aísla porque tiene un mundo personal muy rico y no disfruta de las relaciones con otras personas. Antisocial es el que hace daño, mata, roba, viola sin remordimiento. Y narcisista es aquel que se cree único y superior al resto. Entonces, la clave correcta es la C. Hija que refiere que la madre casi nunca le habla y cuando lo hace es con palabras soeces. ¿Qué es el diagnóstico? Bueno, si alguien te insulta y te grita, eso simplemente es maltrato psicológico, ¿no? Nada más. Solo la mitad ha marcado maltrato psicológico. Eso quiere decir que la mitad tiene el sentido común intacto. El resto está pues complicada su vida, ¿no? A ver, ¿dónde está la paranoia? ¿Dónde está la paranoia? La paranoia es un trastorno donde hay pseudo alucinaciones de que alguien te está persiguiendo o algo. ¿Dónde está eso en la pregunta? ¿No hay? Neurosis es cuando una persona está ansiosa. Y eso no es un diagnóstico en la psiquiatría moderna, por si acaso. Psicosis es cuando alguien está loco, cuando ve cosas, escucha cosas que no existen. Yo no veo. Y borderline, ya les dije, vacío, autoagresión y labilidad. Así que, ¿de dónde me sacan esos diagnósticos? Simplemente le está gritando, es un maltrato psicológico. Paciente con historia de cefalea, se nota apático y distraído. Refiere que por lo general pasa muchas horas frente a la computadora. No tiene amigos, no es expresivo en su historia y le cuesta mucho dar a conocer sus emociones. ¿Cómo se llamaba aquella persona que vivía un mundo solitario, muy rico, y no disfrutaba de las relaciones con otros? Esquizoide. Muy bien, 70% están de acuerdo conmigo. Chicos, para ser depresivo tiene que haber pena, depresión mayor, y la depresión no es un problema de personalidad, por si acaso. Los que han marcado esquizotípico, estos son los que tienen pensamiento mágico religioso, ¿ya? Los que creen en la brujería, etc. ¿Ya? Mujer de 52, acude a urgencia con una parálisis bilateral de sus extremidades. Bilateral, ¿ah? Que se había instaurado de manera brusca 2 horas antes. Entonces puede ser un cuadro de neurología, ¿sí o no? Pero me dice que en la entrevista se muestra risueña y verbaliza no entender por qué sus familiares están tan preocupados. La familia refiere que el día anterior su hijo había sido detenido por la policía por tráfico de drogas y todavía no lo había podido contactar. Entonces, ¿cómo se llama aquel cuadro donde después de un traumatismo emocional generas clínica neurológica? Conversivo. Lo único que le falta a esta señora es que sus imágenes, ya sea una tomografía o resonancia, salgan negativas para descartar cualquier organicidad. Entonces, muy bien, la mayoría está de acuerdo conmigo, no tengo nada que comentar, trastorno conversivo, ¿ya? ¿Cuál es la principal hipótesis bioquímica en la esquizofrenia? En la esquizofrenia se cree que hay un desbalance de dopamina y de los receptores glutamatérgicos, ¿ya? Entonces, ¿hay una disminución de la dopamina en la mesolímbica? No. ¿Hay un exceso de dopamina mesolímbica? Sí. Eso es lo que explica los síntomas positivos, ¿correcto? Eso es lo que hay. Entonces la clave correcta es la D, los felicito y obviamente era de esperarse que un grupo fallara con esto. Donde disminuye la dopamina es en la vía mesocortical.
y eso es lo que explica los síntomas negativos. Pero la media mesolímbica sube, signos positivos, ¿ya? La esquizofrenia implica cambios patológicos, ¿dónde? En la esquizofrenia recuerden que lo que se altera es el prefrontal y el órbito frontal con el límbico. Todo esto, ¿ya? Entonces el lóbulo frontal, el temporal y los ganglios de la base del sistema límbico. Muy bien, solamente 71% están de acuerdo conmigo. Hay un grupo que ha marcado sistema reticular. Chicos, esto no, esto es para estar despierto, esto se altera en el coma. El hipotálamo no tiene nada que ver acá, por favor. ¿Ya? La esquizofrenia es un problema prefrontal órbito temporal. ¿Ya? La D. El efecto adverso de un neuroléptico típico, ¿cuál es? El efecto adverso de un neuroléptico típico. No se olvide. Bloquea los receptores de 2, ¿correcto? Y con eso bloqueamos la vía extrapiramidal. Entonces generamos extrapiramidalismo, como parkinsonismo, acaticia, distonía. ¿Ya? Eso ya les dije. La gran mayoría está de acuerdo conmigo, cerrado, y ya les expliqué que la hiperreflexia lo causa el litio en intoxicación aguda. ¿Ya? ¿Qué es la acaticia, profe? La acaticia es la necesidad imperiosa de moverse. Esto, necesidad imperiosa de moverse. ¿Ya? La actitud de acatamiento incondicional, ¿ya? Esa es una flexibilidad seria. Flexibilidad seria. El grado extremo de agitación psicomotriz, ¿no es cierto? Es el máximo grado de agitación psicomotriz, ¿ya? Ese es cuando el paciente está agitado, ¿correcto? Agitado, ¿ya? Es una euforia con agitación psicomotriz. La catalepsia no es la clave, entonces la clave es la B, no hay otro distractor, ¿no es cierto? Entonces necesidad imperiosa de moverse. Muy bien. Entonces creo que con eso está entendido la acaticia, ¿ya? Muy bien. ¿Qué sintomatología ocupa un lugar preeminente en la catatonía? Recuerden, la catatonía es un trastorno motor del prefrontal asociado a pacientes esquizofrénicos. ¿Está bien? Entonces en la catatonía el paciente hace negativismo, ecolalia, ecomimia, catalepsia, hace también acaticia, o sea, una serie de manifestaciones motoras psiquiátricas. Entonces, como es psiquiátrico y es motor, se llama alteración psicomotora, la B. ¿Ya? Muy bien, entonces 64% están de acuerdo conmigo. Despersonalización, ese es en problemas de ansiedad. Cuando una persona cree que es otra persona, se despersonaliza. ¿Ya? Empobrecimiento afectivo es un síntoma negativo prefrontal. Ideación delirante, eso también es un cuadro, un síntoma positivo en la esquizofrenia, que tiene que ver con el pensamiento. Y trastornos sensoperceptivos son las alucinaciones, así que eso tampoco va. En la adicción y en la esquizofrenia, ¿qué disfunción ocurría en la dopamina? ¿Recuerdan? En la vía mesolímbica, habíamos quedado. En la adicción, la zona de reforzamiento es mesolímbica y en la esquizofrenia los signos positivos se explicaban acá. Entonces ahí es donde se relacionan ambas patologías. Muy bien, 84% están de acuerdo conmigo. Recuerden, la vía mesocortical solo es en la esquizofrenia, solo está implicado, no en la adicción, en la esquizofrenia. ¿Cuál de los siguientes antipsicóticos tiene mayor probabilidad de producir toxicidad extrapiramidal grave? Ya habíamos visto, el haloperidol es el número 1, seguido por la clorpromacina y seguido por la risperidona. En este caso, la B. Todos están de acuerdo conmigo, creo que no tengo nada que decir acá. La B, ¿ya? ¿Cuál es el fármaco de elección en el tratamiento de una crisis de agitación psicomotriz? Entonces, cuando un paciente está agitado psicomotriz, tiene mucha dopamina y mucha noradrenalina. Entonces, la mejor forma de controlar esto, sobre todo la dopamina, que es lo que complica más al paciente, es un bloqueante dopaminérgico. Y de todos estos, ¿cuál es un bloqueante dopaminérgico? El haloperidol. Ese es el fármaco de elección en la emergencia.
Solo 60% están de acuerdo conmigo. Hay un grupo importante que quiere dar benzodiazepinas. Recuerda, la benzodiazepina es tratamiento para el delirium tremens, o sea, la agitación psicomotriz, pero por delirium tremens, porque esto viene de un alcohólico, ¿ya? Y es el tratamiento de la convulsión. Así que la pregunta no especifica que la agitación psicomotriz viene de un alcohólico en abstinencia. Entonces la clave correcta es la B, ¿ya? La B. El haloperidol se da para todas las crisis psicóticas agudas. ¿Cuál es el factor de riesgo para un comportamiento violento? A ver, ¿quiénes son violentos acá? Los autistas no, los depresivos menos, los loquitos sí. Los psicóticos pueden atacar en defensa propia. Fetichismo no, bulimia tampoco. ¿Ya? Muy bien, 90% de acuerdo, así que no tengo nada que comentar acá. Los psicóticos sí pueden atacar. Mujer de 22, conviviente, viene con dolor orofaringio y en el examen se advierte lesiones equimóticas en los brazos y tórax causado por elementos externos. Hay labilidad emocional, está ansiosa. ¿Usted qué sospecha? Entonces, si me dice que tiene equimosis en el brazo y tórax por elemento externo, eso es un ataque. Ataque. La han atacado. Y si me dice que tiene dolor orofaringio, también puede que la hayan querido ahorcar. Y me dicen que tiene la habilidad emocional y es ansiosa, entonces probablemente está sufriendo ¿qué? Violencia familiar. Correcto. Entonces, la clave correcta está acá. La clave es la C. Y profe, ¿por qué no borderline? Si usted dijo que es la habilidad emocional borderline, correcto. Pero tú dices que las lesiones equimóticas en los brazos y tórax es causada por elementos externos, entonces tú estás pensando que es autoagresión, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si es que estás pensando autoagresión, esas lesiones en brazo externos, ¿cómo podrías diferenciar que no sea ataque o que sea autoagresión? ¿Tienes ese criterio? No, no lo tengo. No lo tengo. Entonces, no puedes asegurar que es borderline y tampoco puedes descartar que es violencia. Entonces, por ahí se empataron los signos. La labilidad emocional y lo ansioso es una complicación que se puede dar en el border y también en la persona que está sufriendo violencia. Se anulan. Entonces, hasta ahí está todo anulado. ¿Cómo explicas el dolor orofaringeo? ¿Cómo explicas el ahorcamiento o el dolor en la garganta? Alguien la ha querido ahorcar. Ella misma, como borderline dog, de repente se ha querido ahorcar, pero un poco más difícil, ¿no? Entonces ahí ya va un punto a favor de violencia. Y finalmente, en lo que dice conviviente, ese dato también hay que considerar. Ya no es casada, es conviviente, capaz tiene problemas con el esposo, o sea, te dan cosas que van más para violencia que para border, ¿ya? Entonces simplemente lo que faltó ver es que la lesión sea infligida por otros y no por la misma persona, ¿ya? Muy bien. Mujer de 30, sin comorbilidad, refiere que le han puesto micrófono en su casa y la vigilan y siguen a todo lado. Ah, no. Si es que cree que le están vigilando y todo, eso es un pensamiento delirante, es una esquizofrenia. Y cuando piensan que te están buscando, es paranoide. De esquizofrenia paranoide, ¿ya? Bien, casi todos están de acuerdo, los felicito, esto me dice mucho. Cuando hay preguntas así, veo que todos están marcando bien. Y solo hay un grupito de 3 alumnos que se equivocaron, pues, ¿no? El obsesivo compulsivo tiene pensamientos obsesivos y compulsiones para satisfacer ese comportamiento, ¿ya? Acá no me dice cuál es su pensamiento obsesivo, ni mucho menos su compulsión. Mujer de 25, ama de casa, que refiere que le han puesto un micrófono en su casa, o otra vez micrófono, y le están siguiendo porque el gobierno piensa que es un espía. O sea, claramente es un pensamiento delirante, con alucinaciones, es una esquizofrenia paranoide. Otra vez, todos de acuerdo, y sigue habiendo un grupito que está pues champeando, ¿no? Está marcando mal. Bueno, para responder estas preguntas sobre psicosis, los datitos para las preguntas sobre psicosis, tenemos que recordar lo siguiente.
La esquizofrenia es una enfermedad que tiene alto componente genético, genes implicados, o sea, un componente familiar importante, donde se disregula la vía de la dopamina. O sea, aumenta la dopamina en este tracto que se conoce como tracto mesolímbico y disminuye la dopamina en este otro tracto que se conoce como mesocortical. Esa es la disociación. Entonces, los pacientes al inicio, por aumento de la actividad mesolímbica, tienen lo que se conoce como alucinaciones, usualmente auditivas en tercera persona. ¿Correcto? Tienen lo que se conoce como delirio primario o el pensamiento irracional. Tienen un lenguaje desorganizado y un comportamiento bizarro. Entonces las expresiones del exceso de la vía mesolímbica son alucinaciones auditivas en tercera persona, delirios primarios, lenguaje desorganizado y comportamiento bizarro. Si se cumplen por lo menos dos de estas condiciones en un lapso de un mes, estamos frente a una crisis psicótica, ¿ya? Y si antes de la crisis psicótica se llama prodromos mentales, y después de la crisis psicótica, que se llama residuos, sumamos todo y nos da más de 6 meses, entonces hemos hecho el diagnóstico de esquizofrenia. ¿Entendido? Ya está. Ahora, adicionalmente con el tiempo disminuye esta vía mesocortical y aparecen las famosas alogia, asociabilidad, anedonia, abulia, aplanamiento afectivo. Alogia, ya no piensan. Asociabilidad, se aíslan. Anedonia, no hay placer. Abulia, no hay ganas de hacer nada. Aplanamiento afectivo, no siente nada. Esos son los signos negativos y basta que esté presente un signo negativo para hacer diagnóstico de esquizofrenia. Ya no se requiere este tema del prodromo, nada. Basta un signo negativo, ya está diagnosticado. ¿Está bien? Correcto. Entonces, el tratamiento para estos pacientes es bloquear esta vía excesiva sin tocar la otra vía. Entonces, los fármacos antiguos o llamados típicos, como el haloperidol o la clorpromacina, tienen el problema de que bloquean la vía D2, pero de todos los centros, o sea, mesolímbica, mesocortical y hasta nigroestriatal, que eso es para Parkinson. Por eso, por este bloqueo, generan, ¿qué cosa? Parkinsonismo, acaticia, ¿correcto? Disquinesia crónica y también empeoran los signos negativos. Por eso el haloperidol y la clorpromacina no se usan para el manejo crónico. Entonces, ¿qué se descubrió? Se descubrieron los antipsicóticos atípicos. Se llaman atípicos porque bloquean principalmente el receptor de serotonina 2A, no el de dopamina. Es mínimo su efecto dopaminérgico. Entonces, estos tienen un mejor pronóstico. Acá tienes a la risperidona, a la clozapina, a la quetiapina, entre otros. El más usado, incluso en niños y gestantes, es la risperidona. ¿Ya? Tiene un cachito de efecto parkinsoniano, pero se utiliza. El que menos efecto parkinsoniano tiene es la clozapina, pero da granulocitosis. ¿Ya? Entonces, esas son las preguntas que competen para esquizofrenia. Ahora, ¿qué pasa, profe, si es que el paciente tiene alucinaciones auditivas, pero son más o menos creíbles y sus delirios no son primarios, sino son ideas delusivas? ¿Qué es una idea delusiva? Idea delusiva. Una idea delusiva es una idea que es más creíble, igual es irracional, pero es más creíble y viene por un trauma emocional previo de la infancia. Entonces, estos pacientes no son esquizofrénicos, son paranoicos. Entonces, la paranoia es una enfermedad psicótica donde hay ideas delusivas, no delirios primarios, ideas delusivas,
y sus alucinaciones son más que nada una interpretación anormal de los estímulos. O sea, no son alucinaciones verdaderas, no, son interpretaciones anormales de los estímulos. Por ejemplo, los pacientes paranoicos interpretan que todo el mundo los está siguiendo, les quiere hacer daño. Entonces, eso es una idea delusiva con una percepción alterada de, por ejemplo, una persona que les llama del banco para darles una tarjeta de crédito. Ellos creen que los están siguiendo, paranoicos, ¿ya? Luego acá, el síndrome de infestación o de Ekbom es cuando uno siente que los bichos se le están subiendo al cuerpo. Ponte, te pica algo en el pantalón, pero sientes que es un bicho que está subiendo. El síndrome de Otelo o la celotipia. La celotipia es cuando una persona cree que su pareja le está siendo infiel. Le llama a otra persona, puede ser su amiga, su familiar inclusive, y cree que está siendo infiel. Mucho ojo que cuando una persona, varón sobre todo, es alcohólica, puede desencadenar celotipia y eso es causa frecuente de feminicidio. Es más, es la causa número 1 de feminicidio, ¿ya? Y finalmente acá tenemos el delirio nihilista de Cotard, que es una persona que ante un pequeño dolor o algo siente o cree que sus órganos están pudriendo. Es el delirio nihilista de Cotard. Cotard, ¿ya? Entonces la paranoia, número 1, el delirio de infestación de Ekbom es otro tipo, raro. La celotipia o síndrome de Otelo es otro tipo, raro, asociado al alcoholismo. Y el delirio nihilista de Cotard es asociado a depresión mayor y también es raro. Todos estos son paranoias. ¿Listo? Tratamiento, difícil. Psicoterapia con pimoside, pero mala respuesta. La enfermedad más frecuente que lleva al suicidio, ¿cuál es? Recuerden, el número 1 es la depresión, el número 2 es el alcohólico, el número 3 es la esquizofrenia y el número 4 es el border. Entonces, en este caso, depresión mayor. Sencillo, creo que no debo comentar nada acá. Me da mucha pena los que han marcado esto. Se están equivocando en una pregunta demasiado fácil. No es causa de suicidio. Depresión es, alcoholismo es, esquizofrenia y borderline. El que no es ansiedad. No tiene nada que ver la ansiedad con el suicidio. Muy bien, acá solamente 60% están de acuerdo. O sea, hay 14% que creen que el alcoholismo no es causa de suicidio. Aprendan, es la segunda. Hay 17% que creen que la esquizofrenia no es. Aprendan, es la tercera. Y es más, son los que se matan más efectivamente, porque sus alucinaciones permiten que cometan actos de suicidio más rápido. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el neurotransmisor involucrado en los trastornos del ánimo? Ya estamos entrando al ánimo. Entonces recuerden, los neurotransmisores son noradrenalina para energía, serotonina para el ánimo y dopamina para la voluntad. ¿Correcto? La dopamina sería, ¿no?, para la voluntad, para las ganas de hacer las cosas. Entonces, en este caso, ánimo sería serotonina. ¿Ya? Bien, 3 de cada 4 chicos han marcado conmigo la clave, los felicito. Y los que han marcado dopamina, recuerden que la dopamina es la energía, el neurotransmisor de la motivación, de la voluntad para hacer las cosas. La iniciativa. La iniciativa. Ese que tú dices, ya vamos con todo, sin miedo al éxito. Eso es dopamina, ¿ya? Eso es dopamina. En cambio, cuando estás feliz, cuando agradeces a la vida, eso es serotonina. Bien, varón de 24, lesiones cortantes, autoinfligidas, luego de ruptura sentimental. Afirma que es la primera vez que lo hace con la intención que su enamorada por compasión regrese. Madre reporta que en 2 ocasiones ante disputas de pareja se tomó 2 tabletas de clonazepam porque no quiere que lo dejen. O sea, es un mártir, ¿no?, que se quiere matar por amor. Pero en el fondo se quiere matar. ¿Con 2 tabletitas te matas? ¿Con un cortecito en la muñeca te matas? No, no quiere matarse. Solamente quiere mostrar su frustración a su pareja para hacerle sentir mal. ¿Correcto? Entonces, no está
en un rango de intento suicida, sino simplemente es un gesto suicida, ¿ya? Entonces recuerden, es un gesto suicida porque lo que está buscando es amenazar con que se quiere matar, entre comillas, pero en el fondo no lo está haciendo. Porque una persona que intenta suicidarse no amenaza, simplemente va y comete el intento de suicidio grave. No se toma 2 tabletas, se toma 2 frascos. No se cortan las muñecas, se corta el cuello. O sea, cosas que de verdad pueden matar, ¿ya? Depresión se considera como, acá hay un espacio, ya acá debe haber un espacio. Se considera como espacio suicida, gesto. Por lo tanto, no podían marcar ninguna de estas, salvo riesgo, pero no es pues un riesgo suicida, porque ya hay gesto. Entonces, riesgo suicida, gesto suicida, intento suicida. Riesgo suicida es cuando no hay nada, solamente los factores. Gesto suicida es cuando ya está mostrando indicios de que quiere suicidarse. Intento suicida es cuando casi lo consigue, ¿ya? Entonces la clave es la B. Varón de 48, hace un mes, cambios de carácter, irritabilidad, dificultad para el trabajo, sobre todo en las mañanas. Esposa refiere que está más callado, poco interés, melancólico, adinámico, pérdida de peso. Entonces, si por más de 2 semanas tienes más de 5 síntomas que suponen un cambio del anterior estado de ánimo, eso es una depresión. Así que esta pregunta, 2018, depresión. Pregunta fácil. Profe, ¿por qué no distímico? Porque para distímico requieres más de 2 años. Y acá dice hace un mes. ¿Ya? No se olviden. Y tienen que tener menos de 5 criterios de depresión. Acá, ¿cuántos tienen? A ver, irritabilidad y melancolía cuentan como 1. Poco interés, 2. Adinamia, 3. Pérdida de peso, 4. Problemas en el trabajo, 5. ¿Ya ves? ¿Qué caracteriza a la depresión en el adolescente? Es especial. El adolescente no está triste, está irritado. Como el adolescente tiene harta noradrenalina, entonces no se deprime fácil a estar inhibido, sino se irrita. Muy bien, más del 90% está de acuerdo conmigo. Felicitaciones. Mujer de 45, falta de apetito 1, pérdida de peso 2. Bueno, es lo mismo, ¿no? Falta de apetito y pérdida de peso van en la misma categoría. Cansancio 2. ¿Ya? Fatiga desde hace 2 meses. Actualmente, ojo, a 2 meses. Actualmente no se concentra, 3. Ha perdido interés por la vida, 4. Se torna irritable, pesimismo, 5. Insomnio, 6. Molestias digestivas. Todo se agravó por la pérdida de trabajo. Eso es una depresión. Tiene 6 criterios. Todos de acuerdo, ¿no? Por ahí un par de locos que ha marcado ansiedad, ya está rayado, ¿no? Que hay un demente que ha marcado demencia vascular. ¿Cómo vas a marcar demencia vascular? ¿Dónde está la hipertensión? ¿Dónde está el problema cognitivo? ¿No? Te has equivocado, ¿no? Yo sé que te has equivocado. Pero esos errores cuestan ingreso, por favor. ¿Ya? Tomen atención lo que marca. Adolescente 16, hace 2 semanas triste. Irritable, insomnio, fatiga, ideas suicidas. Esta es una depresión mayor, pero psicótica, porque tiene ideas de suicidio. ¿Ya? Muy bien, casi todos de acuerdo. Por favor, entiendan, distimia tiene que tener más de 2 años de clínica y menos de 5 síntomas. ¿Ya? Lo cual no aplica acá. Acá tiene 2 semanas nada más. ¿Ya? 37 años, va a emergencia por intento suicidio y cursa con desánimo marcado hace varios meses. Tu diagnóstico es depresión, no hay nada que hacer. ¿Ya? Muy bien, todos de acuerdo, depresión, ahí está. No entiendo todavía por qué estos alumnos no marcan depresión. ¿Ya? El trastorno más frecuente que se asocia al suicidio, ya dijimos, es la depresión. Es el más frecuente de todos. 1, 2, 3 y borderline 4.
Muy bien, entonces la clave es la E. Perfecto. A los que han marcado bipolar, el bipolar es el que tiene mayor riesgo relativo respecto a la depresión. ¿Ya? Paciente de 15, 30 días, irritable, pérdida de interés, inutilidad, sueño, pensamientos suicidas. Tiene probablemente una depresión mayor. También sencillo, año 2019. Como te das cuenta, cada año, desde el origen de los tiempos, preguntan depresión. Estos 28 chicos aprendan que la distimia es 2 años. Y si es un adolescente, 1 año puede ser. Pero no 30 días, pues. No 30 días. Abogado, 2 meses, tristeza, apatía, pérdida de interés, irritable, no se concentra, hiporexia, pérdida de peso, insomnio. Ya, pues todo eso lo lleva a una depresión, ¿no? Creo que está repitiéndose las preguntas y como ves, sigue viniendo todos los años, depresión mayor, así que por favor, no la falle. Mujer de 20 va a consulta por su madre por cambios de conducta. Irritada, la habilidad y su rendimiento ha bajado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, como dice que hay cambios de conducta, irritable, la habilidad, rendimiento, probablemente sea una depresión. ¿Ya? Entonces, la clave correcta es depresión. Profe, distimia, no, porque me dice cambio de conducta. En la distimia no hay cambio de conducta, más bien es una conducta que está así por muchos años. Ya les dije 2 años. Médico joven, cursa desde hace varios años con desánimo. Mira, varios años con desánimo marcado. Ansiedad no es criterio de depresión. Hipersomnia es un criterio atípico. Aumento de peso es un criterio atípico. Rendimiento alterado es un criterio normal. Tengo menos de 5 criterios y tengo varios años. Entonces, eso sí es distimia. Ahí sí. Y ven cómo solo la mitad sabe bien el tema. Profe, ¿no es depresión? No, porque la depresión es un cambio de humor respecto a los últimos 6 meses, que dura 2 semanas y que tiene 5 más síntomas de depresión. Nada de eso cumple este paciente. ¿Ya? Bien. Muy bien, paciente de 25 llega a emergencia porque se ha ocasionado un corte profundo en el antebrazo. Eso sí es intento de suicidio, porque dice profundo. La familia relata que es tímido, nunca tuvo síntomas psiquiátricos, hace pocas semanas se recluyó en su habitación, semanas, muestra falta de concentración, desinterés por sus obligaciones, inapetencia, insomnio, desaliño. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Depresión mayor, lo primero. Entonces, presencia de síntomas orgánicos, no, porque no hay focalización. Consumo de drogas estimulantes, así no es un coquero, así que tampoco va. Antecedente de estresor psicosocial severo. ¿Qué estresor? ¿Está en guerra? ¿Qué cosa? Psicosocial, nada. Histriónico. ¿Un histriónico se corta profundamente el brazo? No. Presencia de depresión. Pero siempre el diferencial cuando hay intento de suicidio en una depresión, hay que descartar la esquizofrenia. Porque la esquizofrenia también va con depresión, ¿ya? Y va con pensamiento irracional, y matarse es algo irracional. Entonces, como ven, casi 3 de cada 4 están de acuerdo conmigo, ¿no? Acá hay un grupo, 21%, que se fue por la C. Les pregunto, ¿dónde está el estresor psicosocial? ¿Dónde está? En guerra? ¿Viene de Siria? ¿Viene de Ucrania? ¿De dónde? ¿Dónde está? ¿Entienden la palabra psicosocial? ¿Pueden entender esa palabra? Porque ya van 3 preguntas que se confunden así. Psico es mental, social es de la sociedad. Entonces dime dónde me dice que su sociedad está traumada con algo. Dime dónde es un exiliado, es una minoría. ¿Ya? Entonces tienen que leer bien las palabras, muchachos, ¿ya? Bien, muy bien. En un paciente con bipolar y función cardíaca y renal normal, ¿qué le damos? Todo bipolar se maneja con litio, pero para dar litio tenemos que ver que no haya arritmias y que no haya problema tubular renal. Muy bien, más del 90% están de acuerdo conmigo, así que ahí lo dejo. Paciente en tratamiento con antidepresivos, al presentar poliuria se sospecha de diabetes insípida nefrogénica.
¿Quién es el que da diabetes insípida nefrogénica? El litio. El litio es una complicación crónica. 25% de los pacientes que consumen litio hacen complicación renal, siendo la peor la necrosis tubular en agudo y la fibrosis con falla renal crónica en crónico. Y algo raro, nefritis, diabetes insípida nefrogénica. ¿Ya? Entonces ahí está, solo la mitad ha marcado conmigo. Chicos, amitriptilina, no. ¿Ya? Amitriptilina es un fármaco antidepresivo tricíclico que bloquea el receptor muscarínico, nicotínico, alfa-1, dopamínico, etc. Y su principal clínica es cardiovascular y parasimpática. Ahí no va. ¿Ya? ¿Cuál es el antidepresivo que seda menos o el que excita más? La fluoxetina. La fluoxetina es el inhibidor selectivo de recaptación de serotonina que más excita. Bien, solo 3 de 4 están de acuerdo conmigo. La amitriptilina no es el que tiene menos efecto sedante. Es más, tiene un poco de efecto sedante. ¿Ya? Clomipramina tampoco. Bien, chicos. Para estas preguntas, las preguntas de depresión, tenemos que tener en cuenta este breve resumen. Primero, recordar que los neurotransmisores, noradrenalina, serotonina y dopamina son los más importantes para las patologías de trastornos afectivos. Entonces, la noradrenalina, para que todos lo resuman, nos brinda energía, ¿correcto? Nos aumenta el estado de alerta. La serotonina nos da esa tranquilidad, quietud o felicidad afectiva. Y la dopamina nos da iniciativa para hacer algo, voluntad. Entonces, si disminuye la noradrenalina, disminuye la serotonina y también disminuye la dopamina, esa configuración en ese orden donde predomina la disminución de serotonina, entonces estamos frente a un cuadro depresivo mayor, ¿correcto? En cambio, si aumenta la noradrenalina, baja la serotonina y aumenta la dopamina, donde lo que manda es el aumento de estos dos, entonces estamos frente a un trastorno bipolar. Eso es importante que lo interiorice, ¿ya? Es lo más sencillo que podemos resumir la fisiopatología. Ahora vamos a establecer el diagnóstico. Para poder establecer el diagnóstico de depresión se requiere 5 de los siguientes síntomas que estén presentes por lo menos 2 semanas ininterrumpido y que suponga un cambio del estado de ánimo previo. ¿Ya? Eso es clave. De esos 5 síntomas, al menos uno debe ser tristeza patológica, que es la caída de serotonina, o anedonia, incapacidad de experimentar placer, que esa es la caída de dopamina. Al menos uno de esos dos debe estar. Luego, tenemos como criterios adicionales para llegar a estos 5, el insomnio, la pérdida de peso, la incapacidad para tener energía mental, o sea, una lentitud mental, y la falta de energía o de rendimiento en el trabajo. ¿Ya? Entonces, insomnio, pérdida de peso, una lentitud mental, ¿correcto? Y la falta de energía o rendimiento. ¿Ya? Sobre eso también podemos tener esto que voy a marcar de rojo, que son pensamientos irracionales de culpa, sentimientos de culpa, que es irracional, ideas recurrentes de muerte, que eso también es irracional, y final, incapacidad para poder concentrarse, lo cual conlleva una pseudodemencia. Entonces, si juntamos todos estos y llegamos a 5 síntomas, por lo menos por 2 semanas, ese es el diagnóstico de un episodio depresivo. Si tenemos 2 o más episodios depresivos espaciados por 6 meses, es un trastorno depresivo. ¿Correcto? Bien. Entonces, como el problema en esta depresión mayor es la serotonina, entonces el tratamiento de primera línea son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina.
Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como quienes, profe, están en este grupo: la sertralina, el citalopram, el escitalopram, la paroxetina o la fluoxetina, ¿ya? De segunda línea tienes los fármacos que también te levantan la noradrenalina. Son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, noradrenalina, de los dos. Acá tienes en este grupo a la duloxetina, ¿correcto? Que es de los más, la venlafaxina también, pero la duloxetina es lo que más pregunta, ¿ya? Muy bien. Y como tercera y última línea tienes los antidepresivos tricíclicos, como el amitriptilina, clomipramina, imipramina, etcétera, que esos actúan inespecíficamente en los receptores y generan muchos efectos adversos secundarios, siendo el peor las arritmias, ¿ya? Entonces, ese es el esquema de manejo farmacológico. Recuerda, mínimo por 6 meses, mínimo, ¿ya? Y tienes hasta 2 semanas para encontrar la dosis óptima. Y recuerda que siempre debe ir de la mano con psicoterapia para que el paciente pueda dejar de usar la medicación. Listo. Ahora, ¿qué pasa si estás frente a un trastorno bipolar? Acá tienes, el trastorno bipolar tipo 1 es el que tiene episodios maníacos más depresivos. Y el bipolar tipo 2 es el que tiene depresiones más episodios de hipomanía. Entonces vamos a empezar. Se define como un episodio maníaco cuando el paciente tiene 3 de los siguientes síntomas por 7 días. 3 de los siguientes síntomas por 7 días ininterrumpidos. ¿Cuál es? Esto: sensación de grandeza, autoestima elevada. Como ves acá, ¿no? Se cree grande. Luego, insomnio. Empieza a hablar mucho, verborrea, ¿correcto? Esta verborrea o necesidad de presionar para hablar genera fuga de ideas, o sea, incapacidad para seguirle la idea directriz. Y estos pacientes usualmente se distraen y no pueden enfocarse en la vida diaria, sino están obsesionados. Esta distraibilidad está obsesionada en algo que usualmente es su trabajo. O sea, los maníacos hacen una obsesión, se fijan sobre un objeto que usualmente es su trabajo. Si cumplimos 3 de estos síntomas por 7 días, estamos frente a un episodio maníaco, ¿ya? Y claramente esto trae afectación social y a veces el paciente requiere ser hospitalizado, ¿ya? Finalmente, si es que no requiere o no genera afectación social, no requiere hospitalización y la duración no son 7 días, sino 4 días, eso se llama episodio hipomaníaco y eso pertenece al trastorno bipolar tipo 2, ¿ya? Muy bien. Finalmente, si les preguntan tratamiento de los pacientes bipolares, recuerden que la primera línea es litio y como segunda línea es ácido valproico, ¿ya? Recuerden que el litio tiene múltiples efectos adversos en nefrología, en cardiología y en endocrinología. En nefrología genera nefritis intersticial, diabetes insípida nefrogénica, retenemos líquidos, aumentamos de peso y termina dando fibrosis renal. En lo que es cardio genera arritmias sinusales, puede ir con malformación de Epstein. Y en lo que es endocrino genera hipo e hiperparatiroidismo, pero sobre todo hay un hipotiroidismo subclínico con bocio y da hiperparatiroidismo. Adicionalmente puede dar leucocitosis, puede dar trastornos en general de la cognición, etcétera. Son múltiples efectos crónicos, ¿ya? Pero, y con esto termino, si el paciente se llegara a intoxicar por litio, o sea, sobredosis de litio, va a ser convulsiones, hiperreflexia, coma y muerte por insuficiencia renal aguda. Esas son las complicaciones agudas, ¿ya? ¿Cuál es el neurotransmisor que se relaciona con el sueño REM? Recuerden, cuando estamos haciendo sueño REM, estamos activando la memoria, se está grabando las cosas. Por eso en el sueño de REM recordamos lo que soñamos, las pesadillas o lo bonito. Entonces, ¿cuál es el neurotransmisor de la cognición, de la memoria?
La acetilcolina. ¿Ya? La clave es la E. No hay nada que hablar ahí. Profe, pero no, nada. Noradrenalina no tiene que ver, porque si no nos despertaríamos. Serotonina es más bien la melatonina la que va en el sueño. Dopamina menos. Entonces, la clave es acetilcolina, porque es la fase de la cognición y de la memoria durante el sueño REM. ¿Por qué se caracterizan los problemas de la violencia en parejas? Hay varias causas, ¿correcto? No es ser extrovertido, no es por los hijos, no es un tema laboral. Comunicaciones negativas, o sea, hablar peleándose. Eso también genera violencia. ¿Qué más, profe? Que el patrimonio lo controle el varón y no la mujer. También genera violencia, ¿correcto? ¿Ya? Esas son las principales causas de la violencia en la pareja. Muy bien. Entonces ahí está, todos están de acuerdo, comunicaciones negativas. Mujer de 20, tímida, presenta serios problemas de interrelación. Últimamente está atraída por un compañero, pero se considera torpe y poco atractiva y tiene vergüenza. Y por eso no le contesta cada vez que habla. ¿Cómo se llama el trastorno de personalidad donde nos da vergüenza nuestra ineptitud social para poder compartir con el resto? Queremos tener amigos, pero nos da vergüenza. Es el evitativo. La A. Muy bien, casi el 90% están de acuerdo conmigo. ¿Cómo vas a marcar antisocial? Profe, es que es antisocial, no se quiere relacionar. No, antisocial es el que mata, roba, viola, pega y no tiene remordimiento. Eso es la palabra antisocial o psicópata. Varón de 40 con historia personal, donde prima la búsqueda de su propia satisfacción a costa del sufrimiento ajeno, sin capacidad de culpa de las consecuencias. ¿Cómo se llama aquel que no tiene culpa por lo que hace daño al resto? Antisocial. Muy bien, ahí está. 85% está de acuerdo conmigo. Profe, ¿no es esquizoide? No, esquizoide es aquel que vive solo, que no le interesan las relaciones, pero no hace daño al resto. Acuérdense, esquizoide es Sheldon Cooper de Big Bang Theory. 8 añitos, proveniente de hogar bien constituido, sin antecedentes adversos pre y postnatales, con dificultad de procesar el lenguaje oral y escrito. O sea, no puede leer ni escribir. Problemas para el dominio de lectura. Confunde las instrucciones. ¿Cómo se llama el que confunde? Dislexia. Disléxico. ¿Ya? Muy bien, dislexia. Profe, ¿no es trastorno sociopático? No, no es un sociópata. Es dilexia, simplemente confunde las letras, confunde las órdenes y tiene que enseñarle al psicólogo a ordenar en su cabeza las ideas. La obtención de excitación solo cuando se imagina o realiza actos inusuales o extravagantes, ¿cómo se llama eso? Esas son parafilias, ¿no? Con animales, con cosas, con voyeurismo, con lo que sea. Es una parafilia, ¿ya? Es un trastorno de la excitación sexual, sí, pero concretamente acá te dice que hace cosas inusuales o extravagantes. Eso es parafilia. Persona que al ir a un lugar por primera vez tiene la sensación de haber estado antes en ese lugar. Eso es déjà vu. Y cuando alguien que ha estado en un lugar siempre y cree que nunca ha estado ahí, se llama jamás vu. Bien, todos de acuerdo, saben lo que es un déjà vu, los felicito. Eso ocurre cuando el cerebro está cansado o cuando está bajo el efecto de sustancias. Bien, con eso hemos terminado nuestro banco, rápido, sencillo, directo, así que espero que haya quedado claro los conceptos. ¿Ya, chicos? Muchas gracias, nos vemos, conmigo será hasta la siguiente. Bye.